Pero cuando hay un hombre, una mujer que pertenece a la iglesia del Señor, llamada con propósito, este hombre y esta mujer va a marcar la historia y el poder, la autoridad que en el Génesis Satanás le quitó o el hombre se lo cedió, lo va a recuperar cuando se sumerge en la presencia de Dios. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios te bendiga, la paz del Eterno sea sobre cada uno de ustedes y lo suyo. Es una bendición estar aquí una vez más con cada uno de ustedes. Este es tu programa, Excelencia Cristiana Televisión. Claro, es tu programa porque tú eres parte de nosotros. Y como siempre, Dios envía un hombre o una mujer con una palabra poderosa de restauración, de cambio y de transformación. Esta vez ha enviado un joven que se ha depositado en la mano del Señor y Dios está haciendo cosas extraordinarias a través de él. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia Cristiana. Dios bendiga en esta hora cada uno de los oyentes que en este momento comparten con nosotros esta gran bendición. Le habla su hermano y evangelista Raúl Sánchez Montero. Amén. Gracias por estar con nosotros aquí. También, como siempre, no estamos solos, sino que estamos acompañados de un gran hermano y amigo. Él puede presentarse a la audiencia de Excelencia. Amén, amén. Dios bendiga a esa gente linda, esa gente hermosa que siempre están con nosotros. Le digo, esté expectante ahí, que Dios tiene algo para usted. Ungido, esto es para usted. Fuego. Amén. Dios bendiga nuevamente en esta hora cada uno de los oyentes que nuevamente pueden escucharnos por medio de esta plataforma, por medio a esta emisora. Nuevamente su hermano y evangelista Raúl Sánchez Montero. Pertenezco a la 7ª iglesia del movimiento misionero Nueva Vida en Cristo que dirige nuestro pastor y presidente Carlos Díaz. Estamos allí en Villamorada, calle Tercera, número 22. Rápidamente le voy a pedir ahí mismo en sus casas, si tiene una Biblia puede irse conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo o texto 16. Ahí estaremos leyendo en este momento la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. La palabra de Dios será leída bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ustedes no me han escogido a mí, sino que yo lo he escogido a ustedes. Y le he encargado que vaya y den frutos y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Dios añade bendiciones a esta tu palabra. Te pedimos en esta hora que tú puedas ministrar a nuestro espíritu y a aquellas personas que pueden conectarse en este momento por medio de esta plataforma, Señor. Te pedimos que tú trates con todo aquel que en su ser interno anhela, desea escuchar tu palabra en este momento. Sí, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Y vamos a ministrar la palabra de Dios bajo el tema en esta hora, una iglesia llamada con propósito. Alabado sea el nombre del Eterno. En esta hora, gloria a Dios, al hablar de iglesia es hablar de un grupo de personas que Dios o han sido llamados con un propósito, pero al hablar o al definir este término llamado, la palabra llamado, cuando nos vamos a la raíz griega, aparece como kaleo. La palabra kaleo significa convidado, invitado o seleccionado. En este sentido, cuando Dios llama a su pueblo, Dios es responsable de invitarle para que su pueblo pueda ser partícipes de las bendiciones que Dios le ha otorgado como iglesia. Gloria al Señor. Pero haciendo un paréntesis también, este mismo término, kaleo, que significa convidado, seleccionado o llamado, también se refiere a la palabra propósito. La palabra propósito en el latín significa aquel que
desempeña una acción o la deja de desempeñar. En otro sentido, es el ánimo, es el anhelo. Pero al hablar de propósito, la palabra propósito también lleva consigo dos principios. Pro, que significa hacia adelante, y positum, que significa participar hasta la meta. O sea, que en este momento, en este segmento, estamos aquí en este lugar porque somos la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo ha llamado con propósito una iglesia, seleccionándola delante de muchas iglesias. Gloria al Señor. Porque Dios, cuando desde el principio de la creación, cuando diseñó al hombre como su creación perfecta, dice que el hombre había fallado, había desobedecido la voluntad y los estatutos de Dios. Pero en el capítulo 3 del mismo libro de Génesis, cuando el hombre había pecado, dice que Dios toma y le dice al hombre o a la serpiente, ya en plan o en propósito de juzgarlo, le dice: por cuanto tú has herido a la mujer en la cabeza, ella te herirá en el calcañar. Cuando analizamos este texto bíblico, aquí esto lo que está anticipando algo, un acontecimiento futuro que está presentando la humanidad del pecado, pero también está presentando la salvación de la humanidad por causa de ese pecado. Cuando el Señor le dice a Satanás, le dice: tú has herido a la mujer en la cabeza, lo que le está diciendo es que aunque el hombre pecó, aunque el hombre desobedeció, hay una iglesia que en el futuro va a marcar la historia. Gloria a Dios. Por eso cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, esto se cumple. Gloria al Señor. Una iglesia que Cristo ha llamado con propósito. Predícalo. Aleluya. Y cuando Dios llama a alguien con propósito, aleluya, no simplemente se detiene en un llamado. Gloria al Señor, porque hay muchos que han sido llamados, pero no todos han sido escogidos. ¿Cómo así? Aleluya. Cuando Dios llama a alguien, hay evidencia que autentifican ese llamado. Gloria al Señor. Porque hay personas que han recibido un llamado porque han recibido un título. Pero no porque en sí han sido llamados delante de Dios. Porque cuando Dios llama a un hombre, a una mujer, Dios lo prepara primeramente. Dios, después que lo prepara, dice que lo envía. Y cuando Dios lo envía, le da una autentificación que muestra, que autentifica que ese hombre o esa mujer ha sido llamado. Gloria al Señor. Por eso cuando Dios en un momento determinado en el capítulo 3 del libro de Éxodo le dice a Moisés: a ti yo te he escogido, a ti yo te he llamado. Pero Moisés se justifica y le dice: Señor, pero yo no sé hablar. Ahí está Aarón, mi hermano, que tiene un buen léxico, tiene una buena presentación. Pero el Señor le dice: tú no has entendido, tú no te estás llamando tú, Moisés. Soy yo que te estoy llamando. Por lo tanto, yo soy responsable de capacitarte, de poner la palabra necesaria que mi pueblo necesita. Yo no te estoy diciendo, ni te estoy diciendo que hagas las cosas. Yo te estoy dando una orden. No te estoy pidiendo permiso, porque yo fui que te creé, yo fui que te diseñé y yo fui que te llamé. Predícalo. Lo que te estoy diciendo, hombre y mujer de Dios que está escuchando ahí en este momento, que cuando Dios llama a una iglesia con un propósito, la iglesia no puede estar detenida. Aleluya. Por eso que en el momento cuando la iglesia está en Jerusalén, después de la manifestación de la autentificación del Espíritu Santo, sí, ministro, porque la autentificación de un hombre y de una mujer que ha sido llamado es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello que autentifica que alguien que tiene un acta de presentación pueda salir a las calles, puede tener apellido, puede tener una edad definida. Gloria al Señor. Por eso cuando el hombre pecó y desobedeció a Dios, por eso Cristo en la cruz del Calvario selló, autentificó, firmó el acta de los decretos donde Satanás tenía el poder, tenía la autoridad que el mismo Adán cuando pecó en el Génesis se la otorgó. Pero cuando hay un hombre, una mujer que pertenece a la iglesia del Señor, llamada con propósito, este hombre y esta mujer va a marcar la historia, y el poder, la autoridad que en el Génesis Satanás le quitó o el hombre se lo cedió, lo va a recuperar cuando se sumerge en la presencia de Dios. Predícalo. Esto está poderoso. Me gustaría que toque una parte, y es de, saben que hoy en día existen dos tipos de creyentes: aquellos que se autollaman ellos mismos y aquellos que son llamados por Dios. ¿Qué evidencia hay en los que son llamados por Dios? ¿Qué diferencia hay entre los que ellos mismos se denominan ser llamados por Dios y los que son llamados por Dios? ¿Qué diferencia podemos establecer ahí? Aleluya.
Si analizamos la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, el versículo 1 narra y dice: de manera que, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que han sido seleccionados y llamados con Dios siempre van a estar conectados con la visión de la iglesia. Sí. Wow. Pero aquellos que andan bajo la obra de la carne no van a tener el deseo, el ánimo de trabajar al junto del líder que Dios le ha puesto en sus manos. Lo que te estoy diciendo, enviado, es que cuando Dios llama a alguien, esa persona por sí mismo tiene que conectarse con la visión de la iglesia. Sí. Por eso en el texto bíblico que hemos leído en este momento, Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 16, pero si nos trasladamos al contexto histórico, el mismo capítulo 15 dice: Cristo, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiaré para que siga llevando fruto. Sí. Lo que diferencia a un hombre que ha sido llamado por Dios y a otro que ha sido montado es el fruto que dé. Sí. Predícalo, por favor. Poderoso. Aleluya. Por lo tanto, cuando Dios llama a alguien, tiene que manifestarse ese llamado a través de un fruto. Sí. Wow. Aleluya. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para esos que están en Cristo Jesús. Y aquellos que están anclados a la vida verdadera son aquellos que están conectados con Jesús. Amén. Son aquellos que entienden que el sacrificio de la cruz del Calvario que Cristo hizo allí no es en vano, porque a través de ese sacrificio en la cruz podemos alcanzar la fe. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír palabra de Dios, y la palabra de Dios representa a Cristo. Por eso el capítulo 1 del mismo libro que hemos tomado como plataforma, Evangelio según San Juan, dice: en el principio Él era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios y el Dios era la palabra. O sea, Dios era en el principio, y la palabra principio que aparece en Génesis aparece como eternidad, y la palabra de eternidad significa fuera del tiempo. Lo que te estoy diciendo que hay dos tiempos que señalan al hombre. Número uno es el tiempo cronos. El tiempo cronos es el tiempo de la limitación, es el tiempo en el que Dios ha llamado a un hombre. Tiene esa palabra de limitación y te dice: tú no vas a avanzar, y te dice: tú no vas a crecer, y te dice: tú no te vas a desarrollar. Pero cuando llega el tiempo Cairo de Dios, te está diciendo: tú no estás sujeto al tiempo, tú no estás sujeto a las limitaciones, tú no estás sujeto a lo que el hombre puede decirle a ti, tú estás sujeto a la palabra que yo te di. Sí, esto está poderoso. Está muy fuerte. Fíjate algo, que cuando nosotros nos vamos a lo que es el llamamiento, Dios no llama a nadie para decir nada más que lo llamó, sino que Dios siempre llama a alguien con un propósito y con un objetivo. Ahora, a quien Dios llamó, como decía el ministro ahorita, va a estar de acuerdo a con quien Dios lo unifica. Si no está de acuerdo a la visión, entonces no fue Dios que lo llamó, porque se convierte en lo que es un obstáculo para la persona de quien está al lado. Entonces, cuando Dios llama a alguien, Dios lo llama con un propósito y lo llama con un objetivo. De tal forma que aquellos que son llamados, aquellas personas que son llamadas, inmediatamente son llamados por Dios. Ellos entienden para qué Dios los llamó. Entonces, el problema de muchos hoy en día es que todavía no saben para qué fue que Dios los llamó. Y como ellos no saben para qué fue que Dios los llamó, usted lo ve que ellos hacen lo primero que les llega a la mente. Entonces, cuando Dios te llama, Dios no te llama para que tú camines conforme a lo que tú crees, sino a lo que Él ya estableció. Entonces, necesitamos personas que caminen no por lo que su mente pueda percibir, sino de acorde al propósito y al plan que Dios ha revelado a lo que es la iglesia. Tremendo, tremendo. Es así. Y es impresionante, porque Dios, hemos utilizado en este momento el tema, una iglesia llamada con propósito. Sí. Pero la iglesia se divide en dos partes, en dos grupos. Número uno, una iglesia fiel. Y número dos, una iglesia que es infiel. Si analizamos el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, dice la Biblia que allí habían 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes eran aquellas que estaban conectadas con la visión del líder de la iglesia. Eran aquellas que siempre estaban a la disponibilidad o a la disposición del líder que Dios estableció en tal iglesia. Sí. Pero aquellos que son infieles es aquel grupo que nunca está de acuerdo con lo que Dios está haciendo en la iglesia. Nunca están de acuerdo con el crecimiento y el avance de la iglesia. Por eso en esta hora Dios en este momento
momento me ha utilizado a mí para decirte y para enseñarte por medio de su escritura que cuando Dios te llama es para que tú te ancles al propósito, a la visión de la iglesia. Porque tú no me puedes decir a mí que tú eres llamado con propósito cuando tú no te sometes al líder que Dios estableció en la iglesia. Gloria al Señor. ¿Sabe qué? Que hay personas que le hace falta lo que conocemos como humildad, pero humildad de aprender de otro. A veces pensamos que lo sabemos todo. Gloria a Dios. Y hasta de un niño aprendemos, profeta. Gloria al Señor. Porque cuando Dios, dentro de su voluntad y su soberanía, quiere hacer algo, usa hasta un niño. Sí, eso es así. Aleluya. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que como iglesia sí hemos sido llamados con un propósito, y este propósito es de obedecer a Dios. Sí. Aleluya, porque cuando obedecemos a Dios, las bendiciones nos siguen. Así es. Porque la obediencia lleva consigo prosperidad y bendición. Sí. Cuando Dios en un momento determinado le dice a Moisés cuando lo llama, le dice que esta ley, cuando le está dando los 10 mandamientos, no se aparte ni a diestra ni a siniestra. Pero no se queda ahí. El Señor también le dice que esta ley tú le enseñas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Gloria al Señor. Y mientras te mantengas en ella, las provisiones, las bendiciones te van a fluir. Por eso es que en este tiempo, cuando una iglesia está caminando bajo el llamado con propósito de parte de Dios, tiene las provisiones necesarias, tiene las herramientas necesarias, gloria al Señor, para combatir las acechanzas del maligno. Por eso dice el apóstol en Efesios capítulo 6 versículo 10, dice: por lo demás, queridos hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra las regiones celestes. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros, los que hemos sido llamados con propósito como iglesia, somos personas que debemos de entender que las almas que tenemos no provienen de nuestra mente humana, provienen de Dios, de aquel que te llamó, del que es responsable a suplirte todo lo que tú necesitas. Predícalo. Por eso hay una iglesia que en medio de los tiempos se ha mantenido. Hemos escuchado a muchos teólogos líderes que hablan que la iglesia se fundamentó en el año 35 después de Cristo. Pero cuando analizamos a la luz de la palabra, Evangelio según Mateo capítulo 16 versículo 17, Cristo se para a conversar con los discípulos porque él le interesaba saber qué iban a decir la gente de él. Y él le dice: ¿qué dice la gente que yo soy? Bueno, uno le dice: Señor, uno dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta más. Gloria al Señor. Pero Cristo no le interesaba escuchar lo que piensa la gente de él. Cristo le dice a su iglesia, a los discípulos, le dice: ¿y ustedes qué dicen que yo soy? Pero hablamos de uno que se llama Pedro, que aunque tuvo mucha falta, que aunque tuvo muchas imposibilidades, aleluya, fue un hombre que se conectó con la visión de la iglesia y le dijo: aleluya, yo no sé qué dicen ellos, que ellos dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres un profeta más, pero de lo que yo estoy seguro es que tú eres el cumplimiento, que tú eres lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, que tú eres la promesa, Jesús, que aparece en el Antiguo Testamento como promesa, pero ahora en el Nuevo Testamento tú eres el cumplimiento. Predícalo. Y le dice Jesucristo: wow, Pedro, eso no te lo ha revelado tu entendimiento, tu intelectualidad, tu mente humana. No, tú te has unido, tú te has anclado al propósito, a la visión de la iglesia. Por eso ya no te llamarás Simón, que significa caña brava, que es arrasada por el viento. Te llamará Pedro, que es roca firme. Y en esta roca, no hablando de Pedro, sino hablando de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Aleluya. Lo que Cristo le está diciendo aquí en el Evangelio según San Juan capítulo 15, como él es la vid, él representa el líder de la iglesia, y las ramas que representan los creyentes que somos nosotros, que debemos estar conectados a la vid. Y cuando el texto bíblico se refiere a la vid, se está refiriendo a Cristo. Cuando se refiere a las ramas, se está refiriendo a nosotros, la iglesia. Tremendo. Y Cristo nos dice: si ustedes entienden el sacrificio de la cruz, lo que produjo la cruz, ¿qué hizo la cruz en su vida? Entonces con eso ustedes me están diciendo que tienen fe, que andan en obediencia delante de mí, que las bendiciones les van a llover, que las provisiones van a estar en ustedes, porque dice la misma escritura: buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán
serán añadidas. Predícalo. Cuando Cristo dice buscar, está diciendo cuando ustedes conozcan o me conozcan a mí a través de la palabra, entonces ustedes van a tener los recursos necesarios para conectarse con la iglesia y para que esas bendiciones puedan fluir sobre ustedes. Predícalo. Aleluya. Porque vemos tantas iglesias, aleluya, que viven en miseria, viven en calamidad. ¿Sabe por qué? Porque no obedecen a Dios. ¡Ay! Desátalo eso. Desobedecen a Dios y esto lleva consigo consecuencias funestas. Pero cuando obedecemos a Dios, esto lleva bendición, prosperidad y vida eterna. Lo que Cristo le está diciendo aquí en el versículo 16 del capítulo 15 del Evangelio según San Juan. Si ustedes entendieran en realidad el sacrificio que yo hice en la cruz, aleluya, ustedes no vivieran despegados de mí. Dios mío. Si ustedes andan unidos a mí, entonces lo que ustedes deseen, lo que ustedes quieran, lo pueden pedir al Padre y Él se lo va a dar. Ay, sí, sí. Porque hay algo que mueve a Dios en el mundo espiritual. Y como iglesia, como creyente, es cuando sabemos obedecerle a Dios. Amén. Wow. Aleluya. Muchos hemos escuchado en estos tiempos y en tiempos atrás de personas que dicen que lo que pasó en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron, fue que el hombre simplemente, aleluya, pecó delante de Dios, pero no, el hombre desobedeció, perdió la obediencia. Sí. Gloria a Dios, mientras el hombre se mantenía en obediencia desde el principio, todo le fluía, Sí. todo le llovía, eran bendecidos. Pero hasta el momento en que el hombre pecó, desobedeció a Dios, lleva consigo una consecuencia funesta. De tal manera que esa epidemia de pecado nos alcanzó a nosotros. Y es por eso que un niño desde que nace de un vientre, un hombre, una mujer que nace, tiene que reconciliarse, tiene que humillarse y reconocer que Cristo es el Señor. Sí. Que Cristo vino y murió entre los hombres para darnos vida eterna. Sí. Aquellos que me están escuchando, hombre, mujer de Dios, cristiano o no cristiano, yo quiero decirte que hay un llamado de parte de Dios para tu vida. Dios te está llamando, porque nada más no somos nosotros líderes que tenemos llamado. Sí. Todo el ser humano que se constituye humanidad aquí en la tierra ha sido llamado con un propósito. Aleluya. Y ese propósito es de que sea salvo. Sí. Aleluya. Entonces hay dos tipos de promesas que Dios hace. Número uno, la promesa que Dios hace es condicional. Dios te dice que bajo condición tú puedes alcanzar la salvación, pero hay personas que en específico Dios dice, me dio para ti. Me dio para ti en este periodo, en este tiempo me dio para ti. Y aunque tú te escondas debajo de la cama, aunque te sumerjas profundidad debajo de la tierra, allí te va a alcanzar ese llamado de Dios incondicionalmente. Porque Él ha determinado que tú vas a ejercer una función dentro de su iglesia. Aunque no esté ahora mismo activo en la iglesia, pero hay un llamado que te está esperando, hombre, mujer de Dios que me está escuchando. Tú eres una iglesia que Cristo viene a buscar y hay requisitos para esa iglesia. Lo primero es, número uno, que la iglesia debe de entender, es saber y comprender la obediencia que tiene que tener delante de Dios. Aleluya, porque cuando una iglesia anda en obediencia, aunque tenga dificultades, aunque tenga batalla, aunque tenga guerra, Dios le va a dar la victoria. Porque Él es responsable de ese llamado que te hizo a ti y me hizo a mí. Aleluya. Y número dos, una iglesia que Cristo llama para estar anclado al propósito de Dios es una iglesia que no puede estar detenida. Por eso Dios permite en el libro de los Hechos, aleluya, la muerte de Esteban. ¿Sabe para qué? Porque la iglesia, después que la autentificación, el Espíritu Santo de Dios había sellado la iglesia, había fundamentado la iglesia allí en Jerusalén, se habían estancado en aquel ciclo, en aquel lugar. Aleluya. Entonces Dios tiene que preparar este escenario de la muerte de Esteban para levantar una persecución, para que la iglesia se active, para que la iglesia camine, para que la iglesia avance, para que tenga crecimiento, porque una iglesia que el Señor llama es una iglesia que tiene que avanzar, que tiene que crecer, aleluya, aleluya, y que las limitaciones y los demonios no pueden impedir que esa iglesia avance. Amén. Esto está poderoso. Fíjate que Dios llama a una iglesia con propósito. Ministro, usted ha traído una palabra poderosa en este día. Y yo sé que Dios está demandando de una iglesia en la cual era depositado lo que se llama propósito. Como decía el ministro, si fuiste llamado con un propósito, no puede estar detenido. Ministro, es una bendición tenerle con nosotros aquí en esta plataforma. Tremenda palabra. Y yo sé que más adelante Dios nos dará la oportunidad
de tenerle nuevamente aquí, continuando este tema que hoy es muy necesario y muy importante. También damos las gracias a nuestro hermano Venancio por compartir con nosotros. No olvides suscribirte a nuestra plataforma de Excelencia Cristiana. Activa la campanita, luego ve al segmento Saliendo del Anonimato y activa también las campanitas para que sea parte de todas las bendiciones que Dios está trayendo a través de esta plataforma. Todos los contenidos que día tras día Dios nos permite, pues, echar de esta plataforma para que usted sea bendecido. Así que active esa campanita, no olvide. Así que bendiciones, gracias por compartir con nosotros. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.